Vamos a la siguiente diapo. Ahora vamos a hablar a detalle de esta vía sensitiva. Vamos a hablar a detalle de esta vía sensitiva y la vía visceral. Y con eso hemos terminado la parte sensitiva, la que es aferente recién. Todavía no hemos hablado de la integración ni de la motora, solo estamos en aferente, sensitiva. ¿Ya? Entonces vamos acá, vénganse acá. Por acá está llegando tu información a la médula, acá. Por acá está llegando tu información medular, miren. Esto está entrando, como ves, esto es una vía directa. Acá está entrando la señal a la médula y está subiendo directo. Esta vía directa, esta que ves acá, es directa. Se llama la vía de la columna dorsal lemnisco-medial. Columna dorsal lemnisco-medial, directa. La vía directa de la columna dorsal lemnisco-medial. Muy bien. ¿Qué está llevando esta información? ¿Cuál era la directa? ¿Recuerdan color azul? La propiocepción, la vibración y el tacto fino. Propiocepción, vibración, tacto fino. Y cuando hablaba de propiocepción, básicamente me refería al uso muscular y al aparato tendinoso de Golgi. Uso muscular y aparato tendinoso de Golgi. Y en vibración a Pacini, vibración profunda de Pacini. Muy bien, y en tacto fino, Meissner y Merkel. Muy bien, seguimos avanzando. Esta vía directa se llama directa porque no hace sinapsis. Mira, la neurona, esta es una neurona, este es su soma. Por un axón está recibiendo la información por un lado, perdón, y por el otro lado sube directo, columna dorsal lemnisco-medial. Por acá deja una información, pero deja nomás, como para deja una nota ahí, una nota. Por si acaso estoy sintiendo tal cosa, ya está. Pero nadie toma una decisión sobre ella. Ella es el soma, ella lo integra y lo manda de frente arriba. ¿A quién le pasa la voz? Al jefe, pues, ¿no? Ella despacha con el jefe. ¿Quién es el jefe acá? El bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo está esta neurona que va a cruzar y eso se llama la vía del lemnisco medial. Acá recién el bulbo raquídeo cruza y sube a través del lemnisco medial. Por eso se llama pues columna dorsal lemnisco medial, porque viene directo a la columna dorsal y luego comunica arriba en el jefe el lemnisco medio. Cruza. Así que ¿dónde se cruza la propiocepción, vibración y tacto fino? ¿Dónde se cruza? En el bulbo raquídeo. ¿En qué parte? En el lemnisco medio. Es el que cruza arriba. O sea, el segundo en recibir la información es el jefe, el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo arriba despacha en el jefe superior. Ya no será el jefe, sino este será el gerente, pues, ¿no es cierto? Entonces, encima del jefe, bulbo, está el gerente del área, ¿no? En este caso será el tálamo. Entonces, como ven acá la foto, voy a hacer una cuarta célula neurona ahí, ¿no? Para poder dibujar. Está llegando la señal del lemnisco medio al tálamo, que vendría a ser el gerente. Miren que el bulbo puede ser el jefe de área. Arriba está el gerente, que es el tálamo, y está recibiendo la información para pasárselo de frente a lo más importante. ¿Qué es lo más importante que un gerente de una empresa? El directorio, pues, ¿no? Directorio, los que toman ahí las super decisiones. Ahí está. En este caso, está llevándolo al área 312, que es el área sensitiva primaria, donde están los directores de la sensación. Ahí están los directores de la sensación, ¿ya? ¿Quién le llevó la información? La tercera neurona que viene del tálamo. Exactamente de dónde, Doc, tiene un nombre a este gerente del tálamo. Ojo, hay varios gerentes en una empresa, ¿no? Gerente de operaciones, gerente de finanzas, gerente de logística, gerente de ventas, hay un montón. ¿Cómo se llama el tálamo? El gerente del tálamo especializado en la sensación es el núcleo ventroposterolateral, NVPL.
el núcleo ventroposterolateral. Ese es el núcleo del tálamo especializado en sensación y es el gerente de las sensaciones y lo manda al directorio, que es el directorio de las sensaciones 312, así como hay otro, es el director pues de la sensación, así como hay un director de marketing, un director de diseño, ¿no? Por ejemplo, Google tiene su director que es YouTube, el director de búsqueda, el director de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, hay áreas, muy bien, y todo el directorio se sienta y decide, ¿qué hacemos? Muy bien, pues está entendido, ¿ah? La vía color rojo, la directa, ¿ya? Una vez más, propiocepción, vibración, tacto fino, propiocepción, uso muscular, Golgi, vibración Pacini y fino Meissner-Merkel, suben directo, no hacen sinapsis en la médula por el cordón posterior, columna dorsal también se llama, y llegan al bulbo raquídeo, donde cruzan al otro lado por el lemnisco medial. Ese lemnisco sube, deja su señal en la tercera neurona en el tálamo, núcleo ventroposterolateral, y ese despacha al área 312 primaria sensitiva del parietal. Eso, si lo quieren recordar, está en el parietal. Bacán. Muy bien. Entonces, ahí hemos terminado una primera parte que es la vía directa. Ahora vamos a hacer con otro color. Miren acá. Acá están entrando dos señales, ¿ya? Esta de acá, dolor y temperatura. Acuérdense, dolor y temperatura a través de las terminaciones libres, ¿verdad? Dolor y temperatura por las terminaciones libres. Viene acá la neurona, vendría a ser la primera neurona, y pum, acá despacha con otra neurona medular. O sea, no se va de frente con el jefe, ¿eh? No se va hasta el bulbo, ¿no? Despacha acá abajo. O sea, tiene como un coordinador en la médula, que no tiene el peso del bulbo, porque el bulbo está arriba, tiene el peso de tener integración central. Acá estás en la médula. Entonces, acá hace su sinapsis. ¿Exactamente dónde, Doc? Bueno, lo que se conoce es que hay sinapsis en la sustancia gelatinosa y el núcleo propio de la médula. ¿Ya? Esto ocurre en la sustancia gelatinosa y el núcleo propio medular. Ahí ocurre. Y esta segunda neurona lleva el mensaje a través de un haz espinotalámico lateral, HETL. Haz espino, porque va de la médula espinal al tálamo, pero va por lateral. Espinotalámico lateral. Y esto sube, llega al mismo núcleo ventroposterolateral, porque tiene que despachar con el mismo gerente sensitivo, el NBPL, y este despacha al 312. Entonces, la diferencia ha sido que mientras la vía directa despachaba con el bulbo raquídeo, con un jefe de más rango, este dolor y temperatura despacha con un coordinador de menor rango. ¿Y por qué es eso? Porque este coordinador de menor rango tiene que tener la capacidad de modular esto. O sea, hay información que no puede llegar a la gerencia. Es absurdo. Un gerente no puede enterarse si llegó temprano o no un trabajador. Pues es absurdo, ¿no es cierto? Para eso está su supervisor. El gerente tiene que recibir solo información que es relevante para una decisión del negocio. Igualito, el cerebro no va a estar preocupado por el dolor y la temperatura, porque es algo que cambia constantemente. Entonces le ha dado a la médula la capacidad de decidir por él. Entonces la médula, en la sustancia gelatinosa y el núcleo propio medular, se encarga de modular el dolor y la temperatura. Por eso cuando está muy caliente la ducha, al inicio te parece caliente, pero luego te acostumbras. Cuando te duele algo, al inicio te duele mucho y luego te acostumbras. Si no, pregúntale a un paciente con artrosis. ¿Correcto? Se acostumbra. Entonces, ese dolor se modula acá. Y eso es lo que quiero explicarles. ¿Ya? Quiero explicarles esta modulación del dolor porque es crítica para la clase de cuando llevan anestésicos, opioides y todo. Es importante esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se modula este dolor? Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. ¿Ya? Bueno, entonces vengan acá. Nosotros tenemos en el puente, acá como una especie de gerencia, ¿no? Estamos acá una subgerencia, si quieres llamar así, del dolor. Una nota así, es como que los especialistas del dolor. ¿Quiénes están en esta subgerencia? Acá tienes estos núcleos paraventriculares. Acá hay unos núcleos paraventriculares, este de acá, paraventricular, porque está alrededor del ventrículo. Núcleo paraventricular. ¿Ya?
Acá tienes otro área que es el núcleo o la sustancia gris periacueductal, porque está alrededor del acueducto de Silvio, sustancia gris periacueductal. Y acá tienes el núcleo dorsal del RAFE. ¿Recuerdan qué liberaba el núcleo dorsal del RAFE? Serotonina, ¿ven? Todo está articulado, el cuento tiene que ser completo. Entonces arriba se llama núcleo periventricular porque está al costado de los ventrículos, en este caso del tercero, ¿verdad? Porque si este es el acueducto de Silvio, acá arriba tiene que estar el tercer ventrículo, ¿verdad? Entonces esos son los núcleos paraventriculares. Luego más abajo está la sustancia gris periacueductal, SGPA. Se llama así porque está alrededor del acueducto de Silvio. Y esta sustancia gris periacueductal libera encefalinas, o sea, derivados opioides, encefalinas. Y estas encefalinas excitan acá al núcleo dorsal del RAFE para que éste libere serotonina. ¿Correcto? Y esta serotonina, miren cómo baja por un haz ponto espinoso, ¿no es cierto? Bajará por un haz del puente hacia la médula espinal, ponto espinoso, ¿ya? Este haz que baja, está llegando por acá en el esquema, miren acá llega la corriente, ¿y qué cosa está liberando acá? ¿Qué son estos puntitos azul que estoy poniendo? Serotonina. Eso es la serotonina que está liberando. Muy bien. Y acá aparece una neurona medular. Esta neurona que ves acá es una interneurona, correcto, medular, que regula el dolor. Es una interneurona medular inhibitoria. Esta interneurona medular inhibitoria va a liberar de color rojo acá encefalinas, opioides. Y estas encefalinas, como ves acá, son inhibitorias. Van a hiperpolarizar a esta neurona, que esta es la que está llegando con el dolor. Esta es la neurona que está trayendo el estímulo doloroso. Y esta interneurona inhibitoria le libera encefalina justo, mira dónde actúa, en la terminal axonal. Justo antes de que este dolor libere su estimulante o su señal de dolor a esta segunda neurona, esta que ves acá es la segunda neurona del dolor que va a subir por el haz espinotalámico lateral. Esta ya está subiendo de frente al tálamo, está yendo a llevarle la información. Oye, tálamo, nos está doliendo algo afuera. Está a punto de llevar la información justo antes de estimularse por esta que está llevando el dolor, que vendría a ser la primera neurona del dolor, la que está viendo desde la piel con el dolor, es inhibida por esta interneurona inhibitoria. Y esta fue estimulada ¿por quién? Por las neuronas del núcleo dorsal del RAFE. Y este RAFE, ¿quién lo estimuló? La sustancia gris periacueductal. Y esta sustancia gris también tiene sinapsis con el núcleo paraventricular. ¿Ya? Y este núcleo paraventricular, como ves, en el hipotálamo va a estar relacionado con el sistema límbico. ¿Ah? Entonces, una persona deprimida, ¿qué neurotransmisor tiene bajo? La serotonina. ¿Y qué va a pasar también en el sistema límbico? Está alterado. Entonces, esta es su sugerencia del dolor, está alterada en una persona deprimida o inclusive ansiosa depresiva, ni siquiera que tenga depresión mayor, solamente con estar ansiosa depresiva, este sistema del dolor está a la baja. Entonces, esta inhibición central está a la baja. ¿Y qué pasa entonces con el umbral del dolor? Baja. Y una persona ansiosa depresiva o depresiva tiene menos tolerancia al dolor. Por eso tú ves en tu visita un abuelito feliz, que tal como amaneció, ahí doctor, bien, dándole, ¿no? Y está con tremenda fractura, pero ahí dándole, doctor. Tienes una abuelita que tiene una cosita y, ay doctor, me estoy muriendo, Dios mío, sálveme de esto. Entonces, ¿cómo puedes entender que alguien puede tolerar más el dolor que otro? Simplemente por esta vía.
tus propias endorfinas, tú mismo eres una máquina de opioides y vas bajando tu dolor en función de cómo trabaje este equipo paraventricular, sustancia gris periacueductal y dorsal del RAF. Eso es, por eso está explicado anatómicamente que el ánimo, el humor, sube el umbral del dolor, ¿ya? Y esa es la explicación. Cuando queremos modificar eso, le damos al paciente opioides y ya está. ¿Qué estamos estimulando el opioide? Esta interneurona inhibitoria. Ahí está el opioide. Y ahí el dolor nunca sube al cerebro. Nunca se entera tu tálamo que estás ahí con un cáncer que está destruyendo medio tejido. Nunca se entera. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el opioide justamente controla el dolor cancerígeno, que es un dolor de ¿qué? De destrucción de tejido. Ahí se está matando células, se libera bastante sustancia P y solo responden a opiáceos. Pues no hay otra opción, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es la estructura de control del dolor. Muy bien, fácil, ¿no es cierto? Fácil. Y final, porque una vez que llega al tálamo, el gerente no perdona. El gerente manda la señal al 312 y sentimos el dolor. Ahí no hay nada, no hay marcha atrás, ¿ya? Y finalmente, esta otra vía de acá es el tacto burdo grosero, que viene por un haz también que cruza, acá hay una segunda neurona, pero como ves, este tacto burdo siempre tiene una estimulación del tacto fino, porque tiene que de alguna forma ir juntos, ¿está bien? Yo no puedo tener tacto burdo sin un estímulo fino. Entonces, por eso ves que acá hay una sinapsis y de esa forma está viajando por este que sería el haz espinotalámico ventral. No lateral, sino ventral. O también le llaman anterior. Haz espinotalámico anterior. Anterior o ventral. Si este era el haz espinotalámico lateral, el del dolor y temperatura, el del tacto burdo es el haz espinotalámico anterior o ventral. Van a ver más adelante que todo tiene sentido. Está un cachito más adelante que el lateral, nada más. ¿Ya está? Y esa es la explicación de la vía somática. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Ahora, como esto ocurre exactamente en cada raíz donde entran los nervios, podemos, según el dolor, según la temperatura, según la propiocepción, según la vibración y según el tacto, según todo esto, dolor con una agujita, temperatura con un objeto caliente o frío, propiocepción moviendo la articulación, vibración con el diapasón, si quieres, si no tienes diapasón con tu celular, pues no lo pones a vibrar, o el tacto con una pluma, puedes medir niveles. Ya, acuérdense, el hombro es C5, el pulgar C6, el dedo medio C7, el meñique C8, la mamila T4, el ombligo T10, la rodilla L3, L4 se solapan, marquen L3 porque es pregunta examen, el primer dedo del pie L5 porque tengo 5 dedos, así me acuerdo, y el talón S1 porque solo tengo un talón, ¿no es cierto? Y finalmente los genitales S3 y S4, ¿ya? Los niveles que les interesa saber son el hombro C5, el dedo gordo C6, el dedo medio C7 y el meñique C8. Ahí va el primero. La mamila T4, el ombligo T10, la rodilla L3, tengo 5 dedos en el pie, L5 el pulgar, solo tengo un talón S1 y los genitales y perianal S3, S4. ¿Ya está? Esos son niveles que te sirven en neurocirugía, cuando vean traumatismo vertebromedular y vas a estructurar nivel. ¿Ya está? Muy bien. Entonces con eso hemos terminado las vías. ¿Cómo se llamará entonces esta vía ya para terminar? Si esta era la columna dorsal lemnisco-medial, esta es la vía espinotalámica cruzada, se llama. Toda esta de acá se llama la vía espinotalámica cruzada. La de arriba era columna dorsal lemnisco-medial, esta es la vía indirecta espinotalámica cruzada. Y sería indirecta, pues, ¿no? ¿Por qué es indirecta, Doc? Porque hace sinapsis. ¿Dónde? En la médula. ¿Por qué? Porque le he dado a la médula la capacidad
de decidir si ese dolor debe o no subir. Porque el dolor molesta, no se olviden, nos quita atención. Así que si tu cerebro va a dejar de pensar algo porque te duele, tiene que ser algo importante. ¿Y quién decide si ese dolor es importante o no? La médula, ¿ya? Pero obviamente hay dolores que son recontra importantes que van a pasar, pero tu propio cerebro, para no interrumpir su función, los inhibe con su sistema de ¿qué? De endorfinas, su sistema endógeno de opioides. Voluntariamente tu cerebro decide, eso no voy a sentir, y por eso baja una señal para inhibir ese dolor, Muy bien, ahora sí vamos a cómo sería la sensibilidad, pero separando somática de visceral, ¿ya? Somática de visceral, porque acá lo que hemos visto es simplemente que está entrando el dolor a secas. No les dije si me está doliendo el pie o me está doliendo el vaso, ¿no es cierto? Es dolor a secas. Está entrando temperatura. No sé si me está quemando el estómago o me está quemando la piel. Entonces acá es donde vamos a hacer esa diferencia, ¿ya? Miren. Cuando vienen las fibras del dolor, pueden ser fibras dolorosas delta, que son las somáticas que sentimos. Estas son las conscientes o somáticas. O puede ser las fibras C, que son las simpáticas autonómicas. Entonces esas dos puedo sentir, ¿está bien? Esas dos puedo sentir. De tal forma que cuando entra una somática delta, como ves acá, entra, hace su sinapsis acá en el núcleo propio. Acá van a dibujar una bolita, núcleo propio, y en ese núcleo propio sale la segunda neurona, correcto, que van a ver acá, sube al núcleo ventroposterolateral del tálamo, y de esa forma el dolor se localiza. ¿Por qué? Porque esto va a llegar al área 3.1.2 sensitivo. Entonces lo que he pintado de azul es la vía somática delta que llega acá al núcleo propio de la médula. Acá sale la segunda neurona, de la primera, sale la segunda neurona y sube hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y de ahí sale la tercera neurona, que ya les dije, la tercera neurona sale ¿a dónde? Al área 3.1.2 para sentir exactamente el lugar, por eso se llama localizar. Por eso en la escala de coma de Glasgow le vamos a dar 5 puntos al que localiza, porque estás hasta arriba, has podido localizar el dolor, has llegado a todas las neuronas, estás en el directorio, estás arriba, ¿ya? Muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando viene un dolor visceral? Voy a ponerles acá un ejemplo. Este es un apéndice que se está muriendo. Acá está viendo necrosis. ¿Qué se liberaba en la necrosis? Un montón de sustancias, ¿no es cierto? Se llaman nociceptores. Estas neuronas detectan estos nociceptores. Por ejemplo, dijimos potasio, hidrógeno, sustancia P, son diversas sustancias que nos hacen sentir dolor. Entonces esto viaja igual a través de una vía sensitiva, pero desmielinizada, fibra C, desmielinizada, ¿correcto? Y entra por acá la fibra C, pero acá un poco antes hace la sinapsis. Esto es la sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa está un poco antes en el asta posterior. Está en el área 1, 2 y 3 de Rexed. Ahorita vamos a ver eso. Solamente recuerden. El área gelatinosa suele estar en las primeras áreas. 1, 2 o 3 de Rexed. En cambio, el núcleo propio suele estar un poco más adelante, 3, 4, 5 de Rexed, ¿ya?
Entonces, las áreas de Rexed más cercanas al asta generan o se llaman sustancia gelatinosa. Y ahí sale la siguiente neurona, como ves acá, pero si te das cuenta, no llega al tálamo. Se queda por ahí, se queda por la zona, y ahí se pierde el dolor. Así que ahorita, si es que se me ocurre, has comido algo y está liberando algún nociceptor en tu intestino delgado, probablemente no lo sentimos. Pues ahí está, se está liberando productos nociceptivos de lo que hemos comido, o de repente las bacterias que tenemos ahí, o el ácido, y no sentimos nuestro estómago. Pero si tuvieras colon irritable, por ejemplo, tu umbral del dolor baja, y con un poquito de gas ya te molesta, ¿no? Colon irritable. O si de repente ya hay mucho ácido, tienes gastritis y ya te molesta. Entonces ese umbral va a depender de esto que ven acá. Miren, las señales vienen por todos los nociceptores, que pueden ser polimodales de color verde, que detectan de todo, ya los silentes, que detectan puntuales algunas sustancias, y los quimiorreceptores. Entonces todas estas fibras nociceptoras, polimodales, silentes o de quimiorreceptores, que reaccionan a una serie de sustancias, acá les han puesto varias, pero eso no vamos a ahondar, esto ya es muy molecular, llegan, como ves acá, a la parte L1, L2, L3, que era la sustancia gelatinosa. Ahí está, gelatinosa. Y en esa sustancia gelatinosa pueden ir y se pierden. Esta es la vía que se pierde dentro de la médula y nunca te das cuenta, ¿ya? Pero igual hay unas fibras que terminan yendo al área 3, 4 y 5, que es el núcleo propio. Y como ves acá, en el núcleo propio, ¿qué llegaba al núcleo propio de color azul acá? La vía sensitiva somática. Entonces miren el dibujo, tu vía sensitiva somática de la piel está llegando tranquilamente al 5, como debe ser, pero también se está estimulando por mucha señal del visceral. Entonces esta vía de acá también cruza, pero esta sí se va a detectar. Entonces empiezas a hacer un dolor referido, se llama. El dolor referido significa que te está doliendo el diafragma, el estómago, y el dolor se empieza a proyectar a tu cuello y a tu hombro. Por ejemplo, acá este dolor del lado izquierdo, verde, es el dolor del diafragma y del estómago. Por eso cuando comemos mucho, se distiende nuestro estómago, nos duele el hombro, ¿ya? Porque es un dolor referido. La fibra ha entrado por el estómago distendido, pero está estimulando la capa 3, 4 y 5 del núcleo propio, y te está haciendo creer que el dolor está en la piel acá, dolor referido, ¿correcto? O el corazón, que cuando entra el dolor por necrosis, te hace sentir en todo el pecho e inclusive hasta el brazo, la cara interna, ¿no es cierto? Que sería C8, pues, ¿no? C8. Entonces se llama dolor referido. La vesícula, la parte del hipocondrio, la vesícula, el intestino delgado en el mesogastrio, el colon un poquito más abajo, no sé, pues el útero, los ovarios más abajo, toda esta parte que ven acá es la parte renal, todo esto que ven acá es el riñón. ¿Quién iba en cinturón hasta atrás? El páncreas, muy bien. Acá puedes tener en la parte sacra, ¿quién te duele en el sacro? El recto, la vejiga y la próstata. El recto, la vejiga y la próstata pueden doler en la zona sacra. En la parte acá interna de los muslos, los uréteres, ¿correcto? El estómago, la aorta pueden doler en la espalda. El estómago, la aorta en la espalda. Eso se llama dolor referido, ¿no? En el hombro derecho, el hígado. Entonces, eso que estoy pintando ahí es dolor referido, que es fibra C que están entrando con tanta intensidad que terminan estimulando el núcleo propio
y te hacen localizar el dolor, ¿ya? No lo olviden. Hombro izquierdo, estómago, diafragma. Hombro derecho, hígado, vesícula biliar. Espalda, puede ser aorta, puede ser estómago, en la espalda, interescapular. Adelante, lado izquierdo, corazón, hasta C8, que es la parte interna del brazo. Zona de hipocondrio derecho, hígado y vesícula, ¿no es cierto? Cinturón, páncreas. Mesogastrio, intestino delgado, un poco más abajo colon y mucho más abajo ya la parte del útero en las chicas, ¿no? O puede ser también vejiga. En cambio atrás, en la zona sacra, próstata, recto, vejiga también. Próstata, recto, vejiga. En los muslos internos, uréteres. Y toda esta parte lumbar, riñón y urétero. Muy bien. Ese es el dolor referido, ¿correcto? Explicado. Entonces, como una fibra C que entra, puede terminar subiendo por el haz espinotalámico lateral. Y de esa forma localiza el dolor. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la parte aferente o sensitiva. ¿Ya?